ustedes bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la ley más importante del país cada año. El presupuesto general de gasto del 2026 tiene un aumento que el presidente de la Comisión de Presupuesto señaló que era manejable. Pero son aumentos que no estaban contemplados cuando el Poder Ejecutivo envió el presupuesto al Congreso. Pero en el Congreso siempre hay variaciones. Para eso le invitamos al ministro Carlos Fernández Valdovinos para que nos explique, ¿va a ser cumplible, va a ser realizable con el crecimiento actual? ¿Qué va a pasar con las deudas que tenemos? ¿Qué va a pasar con el tema de la jubilación? Si tenemos tiempo vamos a tratar de abarcar todos estos temas. En el segundo bloque hablaremos acerca de las inversiones en salud y nos va a acompañar la doctora María Teresa Abarán, ministra de Salud. Y el último bloque hablaremos acerca de la huelga judicial, sus posibles efectos en el sistema judicial de nuestro país y también acerca del famoso voto secreto en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa? ¿Cómo se entiende? De eso hablaremos con el doctor Marcial González Aftrán. Así que estos son los temas que les planteamos. Después de hablar de Lavazza, que es un café reconocido como de alta gastronomía, que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Tomamos el café y vamos a la pausa. Vení a Bristol y aprovechá los precios locos, con descuentos imbatibles en todos los productos, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Samsung A16, 18 cuotas de 89.000 guaraníes. Televisor Win de 50 pulgadas, 18 cuotas de 234.000 más bebida de regalo. Heladera Midea 300 litros, 18 cuotas de 159.000. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Sabías que solo a 300 kilómetros de Asunción existe uno de los mejores centros cardiológicos de Latinoamérica y el segundo de Argentina? El Instituto de Cardiología de Corrientes está acreditado por ITAES y en la máxima categoría de PAMI, con más de 20 cateterismos diarios, 1.000 cirugías cardíacas incluyendo niños y 5.000 procedimientos de alta complejidad. Combina tecnología de vanguardia, calidez humana y accesibilidad. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. Ya estamos en compañía del ministro de Economía, el doctor Carlos Fernández Valdovinos. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente en el programa. Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, ¿qué le parece el presupuesto que aprobó la Comisión de Presupuesto del Congreso? No vimos los detalles todavía, ¿verdad? Pero en montos, yo creo que esto tiene aún varias rondas en donde muchas veces se amplía nuevamente lo que aprobó la Comisión Bicameral. Pero tengo la esperanza de que va a tener algún grado de disminución también. ¿A usted cree? Porque Ovelar dijo que era manejable. Sí, pero podemos ver un poco los incrementos que tuvieron y podemos trabajar un poco para ajustar a la baja. Siempre me gusta más, lo más cercano posible al proyecto del Poder Ejecutivo. Exactamente. Ahora, ¿pero qué le parece el aumento? Son cerca de 112.000 millones de guaraníes, ¿no? Creo que más. ¿Más? Creo que más, sí. Sí, no tengo el número exacto, pero más que ver simplemente la parte cuantitativa, hay que ver qué es lo que se aumentó. Yo creo que es importante ver también la calidad de las cosas
que se aumentaron. Entonces, vamos a analizar con el equipo y bueno, cuando empiece a estudiar diputado, vamos a sentarnos con ellos para ver qué realmente podemos volver a recortar, si es que se puede realmente. Ajá. ¿Y qué recortarían y qué no recortarían? No, por eso es que yo necesito saber qué es lo que tenemos ahí. De todas maneras, te diré que si uno compara lo que eran los presupuestos anteriores y cómo salía de la comisión bicameral, te digo que es bastante mejor de lo que era. Trabajamos muy bien con el senador Ovelar, que es el que estuvo liderando la comisión bicameral. Y bueno, vamos a seguir trabajando porque esto tiene una vuelta en diputado, tiene una vuelta en el Senado Sí. y ahí recién se define. Así que hay mucho trabajo todavía. Yo no creo que sea la versión final esta que salió. Ajá. No cree. No. ¿Ustedes sugerirían reducciones? ¿En Yo- cuánto tiempo estiman ustedes que podrían tener más datos acerca de...? No, nosotros vamos a ponernos a estudiar a partir de mañana con mi equipo. Hoy estuvimos abocados todo a lo que fue el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2050. Entonces estuvimos concentrados en eso. Tenemos la visita al Fondo Monetario Internacional, la visita de la Agencia Calificadora de Riesgo Standard & Poor's. Entonces tenemos una serie de cuestiones esta semana, pero seguramente ya la semana que viene vamos a estar viendo y después sentarnos con los diputados, que es la primera ronda de lo que es el proyecto de presupuesto para ser aprobado. Ajá. Pero optimista, mira, yo creo que ganamos en que sean conscientes en la comisión bicameral de que no se puede repartir lo que no se tiene. Entonces el aumento, sea 100 millones, 50 millones de dólares o lo que sea, si bien es mucho menor a lo que fue anteriormente. Ujú. Bueno, ahora, ¿cuánto vamos a crecer? Este año la estimación del 5,3. BCP es 5,3, yo creo que podríamos estar incluso por encima de eso. De eso. Yo creo que podemos estar marginalmente, lógicamente, porque realmente nadie esperaba que tengamos un 5,3, que tengamos un 5,5. Es un número muy fuerte, de lejos, la tasa de crecimiento más alta que tiene toda la región. La segunda que está es Argentina, que tiene 4,4, creo que es de acuerdo al Fondo Monetario. Y la región en promedio alrededor del 2,2%, o sea, básicamente más del doble de lo que está creciendo la región, y eso creo que es meritorio. No solamente por el número per se de este año, sino que miramos y 2023, 2024, 2025 son todos años en los cuales crecimos por encima del 4%. La última vez que ocurrió eso fue en el 2006, 2007, 2008, en otras condiciones, porque en ese entonces teníamos un boom en el precio de las materias primas. Y más importante todavía que resaltar, porque eso me gustaba decir hasta que nos dimos cuenta que el año que viene probablemente vamos a estar creciendo por encima del 4%, con lo cual tendríamos 4 años seguidos creciendo por encima del 4%. Por el 4. ¿Sabes cuándo fue la última vez que ocurrió eso? En la época de Itaipú. O sea, 50 años después, nosotros podemos nuevamente estar con una economía que va a crecer 4 años seguidos por encima del 4%. Bueno, 4 años seguidos. Ahora, la gente se pregunta, y también algunos economistas dicen, nadie puede desconocer el crecimiento que tiene el país. Nadie. Ahora, ¿por qué eso no se refleja en el bolsillo de la gente? ¿Cuánto está el dólar? 7.200. ¿Cuánto estaba al comienzo de año? Y 7.800, 8.000 por ahí. Bueno, ¿se siente o no se siente? ¿Cuánto iba a estar el precio de la gasolina o el precio del pasaje? Entonces, no es que no se siente, parece que no queremos ver que se siente realmente. ¿Sabes cuánto se crearon de empleo entre el año pasado y este año? Al final del segundo trimestre del año, 124.000 nuevos empleos. ¿Sabes cuánto bajó la pobreza? 124.000 nuevos empleos. ¿En sí. qué sectores? En diferentes sectores. Está comercio, está la parte de construcción, o sea, es variado. Es igual que la cuestión del PIB. La pobreza estaba por encima del 23%, ahora está 20%. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, si bien yo entiendo esta cuestión de sensaciones, la sensación también te dice que Cerro Porteño es el mejor equipo del país, pero para vos va a ser Olimpia. No, Entonces, no, para mí ni Cerro ni Olimpia este año no. Pero básicamente entramos en sensaciones, no entramos en una cuestión objetiva, entramos en una cuestión subjetiva. Entonces a mí me gusta datos. La inflación, que yo justamente estaba mirando,
teníamos una inflación mensual en promedio del 1% en el año 2022. Si vos te mirás, 1%, llegamos a tener una inflación general que era alrededor del 12%, cuando que la inflación de alimentos llegó al 20%. La inflación ahora, mensual, desde que asumimos, y si querés podés hacerla más corta también porque lleva su tiempo, ¿verdad?, la política monetaria, pero desde que asumimos está en 0,3%, un tercio de la inflación que se tenía a finales del gobierno del año pasado. Entonces, yo te doy números, yo no quiero hablar de sensaciones. Está muy bien que diga la gente, no se siente en el bolsillo y no llega a eso. Bueno, dame números. Ahora, ¿cuál es el número que se deteriora el salario de la gente, el ingreso? El ingreso de la gente, si uno ve en la encuesta del INE, también aumenta en términos reales. Entonces, ¿por qué las estadísticas, cuando esa gente que critica estaba en el gobierno, esas estadísticas eran válidas? Porque ellos se subieron sobre el caballo de que se bajó la pobreza, de que bajó el déficit fiscal, de que subimos mejorando en la calificación de riesgo. Yo no niego nada de eso. Pero esa misma estadística te dice ahora que estamos mejor y ahora no queremos reconocer. Entonces acá no hay una coherencia en la forma en la cual analizamos los datos. Perfecto, pero ministro, usted dice, estamos mejor. Y si estamos mejor, ¿por qué el Estado se atrasa en sus deudas? Otra vez vemos que el sector de la construcción te explico. Está planteando, sin las farmacéuticas también. Sin problema te explico eso. La cuestión de las deudas con las constructoras. La cuestión de las deudas con las constructoras tenemos una acumulación por la forma en la cual se paga, ¿verdad? En la cual vos a comienzo de año tenés una deuda más baja, a comienzo de mes tenés una deuda más baja y te llegan un pico a finales del mes. ¿Por qué? Porque se empiezan a abonar en la primera semana. Son como los salarios, ¿verdad? Se van acumulando, entonces el pico de deuda de los salarios, ¿dónde va a ser? A finales de mes. ¿Qué pasó la última vez, por ejemplo, que dieron un número de 550.000 millones de guaraníes? Y yo no negué que eran 550.000 millones de guaraníes. Pero le preguntaron cuando era finales del mes pasado. Eso inmediatamente, en la siguiente semana, ¿verdad? Y me acuerdo perfectamente porque fue el seminario de Cabialpa, se pagaron 220.000 millones. ¿Verdad? Inmediatamente, la semana después. Entonces la deuda, que era de 550.000, te baja a 300.000. Pongamos de 300.000, dividido 7.000, ¿verdad?, que es lo que estamos nosotros, 40 millones de dólares. En 35 millones de dólares. ¿Cuánto era la deuda que nosotros heredamos? 350 millones. Es 10% de la deuda que a nosotros nos dejaron. Entonces, nosotros no vamos a poder bajar una deuda a cero totalmente. Porque evidentemente siempre van entrando nuevas facturas que tienen que... Entonces, más o menos, nosotros nos sentimos cómodos con una deuda de alrededor de 35 o 40 millones de dólares hoy día, ¿cuánto suma la deuda de la constructora y la farmacéutica? Hoy no pregunté porque tengo que pagar la semana que viene. Entonces, estamos cerrando ahora el mes. ¿Pero estaría cerca de los 1.000 millones de dólares? ¿De qué? De los 1.000 millones. No creo. Hay una cuestión también, Carlos, que tenemos que entender ahí en la cuestión de la deuda. Esos 550.000 que fue validado por la ministra Claudia, ¿verdad?, eran porque era deuda que ya está lista para ser pagada. Cuando yo presento una factura, no se convierte inmediatamente en una deuda. Esa tiene un proceso interno, tanto dentro del Ministerio de Salud como dentro del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, algunos quieren considerar, yo tengo la factura, entonces con eso ya se convierte en deuda, cuando que para mí eso no es deuda, tiene que cumplir todo su ciclo. Tiene que tener varios checks, ¿verdad? Tiene que tener varias verificaciones, certificado de cumplimiento tributario, etcétera, etcétera, hasta que llegue, digamos, al viceministerio de Finanzas de ellos. Y ahí es para mí que se convierte en deuda. Y esa vez que preguntaron que eran 550.000 millones, había llegado hasta ahí y eran 550.000 millones. Pagamos 220.000 millones, eso bajó inmediatamente en una semana. Entonces, estamos pagando. La cuestión de medicamentos, nuevamente, también tenemos ese problema. Nosotros estamos hablando con ellos y vamos a estar pagando de acá hasta finales de año un monto que probablemente sea mayor al que estuvimos pagando recientemente. Pero el flujo de caja, el flujo financiero que ellos tienen, y ellos construyeron eso, es el mismo que el año pasado. Entonces tenemos que nosotros ser prudentes a la hora de utilizar también los medicamentos, porque a mí me preocupa lo siguiente. No va a alcanzar la plata si no tenemos un buen sistema de control
de entrada y de salida de los medicamentos, porque se pueden perder y no le estoy acusando a nadie, pero evidentemente nosotros bajamos la deuda a cero y que tengamos nuevamente un monto importante de deuda no es razonable, porque en 2 años y medio estamos acumulando deuda a pesar de que estamos gastando alrededor de 300 millones de dólares por año pagando efectivamente por medicamentos. Entonces, ahí es algo un poco más complejo. A mí me gustaría esperar porque se está desarrollando un sistema. La ministra de Banana va a estar con nosotros. Se está desarrollando un sistema, digamos, para un mejor control de los medicamentos. Y esa parte va a ser fundamental para que realmente veamos de que el guaraní que se está saliendo del Ministerio de Economía finalmente llegue a medicamentos, que llegue finalmente a la gente. Claro, le hacía esta pregunta porque el derrame que tiene, que el Estado pague en tiempo y forma sus deudas, es importante porque hasta la señora o el señor que vende empanadas se beneficia con ese derrame cuando el Estado paga sus cuentas en tiempo y forma. Sí, sí, claro, nosotros somos conscientes de eso. Ahora lo que tiene que ser consciente también la contraparte es no porque presenta una factura ya se convierte en deuda. Entonces, ¿qué parte ya está lista como para ser abonada? Esa es la parte que te digo, por eso es que hay que diferenciar entre la parte que mete la factura y la parte que está lista para ser pagada. Y en ese caso sí, nosotros vimos el mes pasado 550.000 millones. Ahora vamos a ver cuánto está el día de mañana, porque con eso yo planifico a inicios del mes siguiente cuánto vamos a pagar. Hoy estábamos en el noticiero pasando la información de que habría ya problemas en el 2047 con el tema de las jubilaciones. Es decir, ¿cómo está el tema de las jubilaciones exactamente? Estamos a un paso de que esto nos lleve por delante, porque desde el gobierno de Juan Carlos Guasmonsi, que se viene alertando del tema de las jubilaciones, que podría causar una gran implosión en Paraguay. Mira, hoy lanzamos nosotros nuestro plan de largo plazo, Sí. de muy largo plazo, que es el año 2050. 2050, sí. Vos me estás hablando del año 2047. Sí. O sea, realmente es largo plazo. Yo me preocuparía más con lo que está pasando en la caja fiscal, que es un problema que tenemos actualmente. Entonces, no quiero disminuir la cuestión o atenuar la cuestión del IPS, pero creo que fue bastante exagerado con relación al problema grave que tenemos en la caja fiscal. Vos tenés un potencial. ¿Cuánto de grave es el problema de la caja fiscal? 200 millones de dólares aproximadamente por año que se usan de impuestos. Entonces, nos estamos preocupando por un problema potencial del 2047, que es de acá a 23 años, a 22 años. Y no nos estamos viendo justamente el problema de hoy, que son 200 millones de dólares. Entonces, ojo con cuál es la prioridad en este caso para nosotros, ¿verdad? Para el 2047 es cierto, tenemos que actuar ahora para evitar caer claro, como si fuera la caja fiscal. Pero si a mí me decía que tengo una hemorragia súper grave, ¿verdad? Que me puedes llevar, que es la parte de la caja fiscal. Y estamos trabajando en eso. La cuestión del IPS, yo creo que hay tiempo. Nosotros estuvimos haciendo algunas cuestiones que hacen a la sostenibilidad del IPS, como devolverle el 2,5% que antes se le quitaba y quedaba para el Poder Ejecutivo a través de SINAFOCAL y SNPP, creo que era. Eso se le devolvió, le puso en una mejor posición. Estamos rentabilizando, ¿verdad? Porque eso le tenés que preguntar al presidente del IPS, tiene los datos más certeros, pero yo te digo, existían depósitos del IPS al 0%. Hoy en día, ¿cuánto es la deuda histórica del Estado con IPS? Esperando que yo te quiero hablar del otro, porque yo le puedo pagar la deuda, pero si vos pones bajo el colchón no te va a rendir nada. Yo lo que quiero criticar es el hecho de que se hayan colocado en bancos, quién sabe, sí, para beneficio de quién, al 0%. Entonces no importa que el Estado le pague, si vos vas a seguir metiendo al 0%, vos vas a terminar fundiendo toda la jubilación de la gente, ¿verdad? Ese fue un negocio de mucho tiempo de los consejeros. Claro. Usted sabe eso. Y bueno, pero tiene que estar la persona correcta que tiene que empezar a denunciar. Desde ahora se están haciendo licitaciones abiertas, de tal manera que la gente, bueno, si va a pagar 11, que pague 11, si va a pagar 10, y de hecho se pagaron 11%, creo que se están pagando. Impensable era hasta hace poco, pero ahora se consiguen los fondos del IPS que se coloquen al 11% anual, que es una tasa muy, pero muy buena, ¿verdad? Con una inflación de 3,6, imagínate. Entonces, se están haciendo cosas para volver mucho más sostenible
la cuestión del IPS y ver si en vez de 2047 puede ser incluso 2052, 2055, quién sabe. Pero quiero volver otra vez al problema de la caja fiscal, que no podemos negar, ahí tenemos un problema muy importante. Estamos trabajando, no va a ser fácil. Hay gente que no está dispuesta a, digamos, perder algunos, ellos le llaman beneficios, y yo creo que son algunas distorsiones que se metieron en algunas leyes y que le permiten aportar 16% en 20 años y retirarse con un 100% durante 40. Es imposible de que eso sea sostenible. Necesitamos hacer algo, estamos trabajando, mostramos los números, recibimos propuestas de la gente que va a ser afectada. Lastimosamente la mayoría de esas propuestas son que el otro pague más. Ninguno está dispuesto casi a decir sí, no es sostenible mi sistema de jubilación. Pero bueno, va a llegar un momento en el cual después de escuchar las propuestas, después de presentarles cuál es el impacto de las propuestas que ellos tienen, vamos a tener que tener una redacción de una ley y presentarla al Congreso para que se discuta ahí finalmente. ¿Cuántos funcionarios públicos cotizan en IPS y son atendidos en IPS? No, yo creo que muy pocos. La mayor parte de la gente en términos de seguro médico, muchos tienen seguro médico privado. El aporte del funcionario público se hace la mayoría a la caja fiscal, si no se hace a la caja bancaria, ahora en el caso del Banco Central y digamos, Banco Nacional de Fomento. Entonces el IPS no es que recibe. Yo creo que si consideramos Itaipú, creo que ellos aportan adicionalmente a su caja, aportan al IPS y puede que haya algún aporte en otra institución que no recuerdo ahora, pero básicamente el sector público está separado del sector privado y eso yo creo que es un error. Tendríamos que tener todo en una misma caja. No es fácil hacer eso, pero mientras estén separados tenemos que cuidar que la caja fiscal sea sostenible. Ajá, no, porque hay mucha gente que se queja. Bueno, el sector privado se atrasa con el IPS y ya nadie ha atendido, pero el Estado debe por años y no pasa nada. Entonces, ¿consideran injusta la situación? No, pero no hay casi gente del IPS y tenemos que ir resolviendo. Lo que no va a poder hacer, así como yo digo, lo que no va a poder hacer es un gobierno resolver todos los problemas que tiene este país. Tenemos que empezar a ver y nosotros empezamos a resolver varias de las dudas que teníamos y bueno, probablemente ya va a tocar el momento de resolver los IPS, pero como te digo, IPS, yo tengo un problema mucho más grave que es el problema de la caja fiscal, entonces estamos focalizados ahora en lo que es la caja fiscal en términos de previsión. Usted a nivel internacional fue reconocido, ¿no? Nosotros sí, mi equipo fue reconocido. La verdad que cualquier tipo de reconocimiento afuera básicamente es un reconocimiento al trabajo que hace todo un equipo. A mí me toca simplemente tal vez liderar, pero tengo un muy buen equipo y el trabajo fue reconocido por una revista internacional que se llama Latin Finance este año. Y adicionalmente, ahora que estuvimos en Washington, hemos conseguido la nominación para que Paraguay, y en este caso mi persona, presida las reuniones anuales del año que viene del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, algo inédito desde 1940 que se crearon, 45 que se crearon esta institución en Paraguay, nunca presidió, lo hace un gobernador de todos los países miembros, que son casi 200, y en este caso por elección fue elegido Paraguay para presidir, así que creo que es algo muy bueno para el país, forma parte del reconocimiento internacional de las cosas que se están haciendo acá. Adicionalmente el año que viene tenemos las reuniones anuales del BID acá en Paraguay, con lo cual me toca también presidir la Asamblea de Gobernadores del BID, entonces por primera vez, y esto estuvimos tratando de investigar y en América no hay, y tal vez haya en alguna otra región, pero dudamos de que una misma persona presida las reuniones del Fondo Monetario, del Banco Internacional y del Banco de Desarrollo Regional, en este caso del BID. En África hay un Banco Africano de Desarrollo, en Asia lo mismo, pero nunca dio la coincidencia que la misma persona de Paraguay va a tener la oportunidad de presidir las tres asambleas, o las dos asambleas, porque la del fondo se hace con la del Banco Mundial,
al mismo tiempo, algo inédito casi a nivel mundial. Bueno, felicitaciones por eso. Y por último, en breve síntesis, ¿dónde hay que poner el acento hasta el 2050? Según el plan que tiene. En la gente, en la gente. O sea, acá no estamos haciendo nosotros un plan, digamos, para solamente crecer o solamente dar, digamos, educación porque la educación es buena, sino básicamente porque queremos llegar a la gente. Y una cuestión que hoy yo decía, porque este plan se hizo con la gente, este plan no lo hicieron expertos, este plan no lo hicieron, creo que algunos tenían miedo que hagan alguna ONG o alguien de afuera nos impongan, no, este plan lo hizo la gente. Por primera vez se salió del escritorio del aire acondicionado, nos fuimos, 78 diferentes reuniones, 6 regiones del país, más de 5.000 aportes de la ciudadanía y se creó este plan que es de la gente y para la gente. Por último, para finalizar, ya que está la ministra Barán, que a continuación va a estar con nosotros, ¿le recortaban el presupuesto? ¿Usted va a hacer que se le devuelva el presupuesto que le recortaron? No, el plan, esa cuestión de las vacunas. Entre otras. No, pero la cuestión de la vacuna está en otros insumos estratégicos. Si uno ve lo que bajó ahí, subió en el otro, es una cuestión de nuevamente volver a poner, quitar de abajo y poner arriba. Son 2 líneas presupuestarias. En términos de recursos tiene los mismos, si es necesario va a tener más. La ministra sabe de que las prioridades son educación, salud, seguridad y la parte de la red de contención social. No nos vamos a salir de eso, entonces los aumentos que tuvimos los repartimos en esos 4 sectores. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Le agradezco y felicitaciones por los logros que está teniendo a nivel internacional también. Muchísimas gracias, como te dije, es el equipo y lo merece el país. Bueno, y bueno, vamos a ver qué pasa el domingo. El domingo vamos a estar atentos justamente a ver. No le veo muy convencido. No, hace rato que me volví simplemente de la albirroja. No, la albirroja me da alegría, así que estamos bien. Muchas gracias, Carlos Fernández Baldovino, ministro de Economía. A la vuelta de la pausa, la doctora María Teresa Barán. Ya volvemos. Aprovechar las mejores ofertas en aire acondicionados, con instalación gratis en cuotas desde 199.000, con los mejores precios del país y garantía hasta 3 años. Además, tus compras participan de la promoción Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La Garra Guaraní está de vuelta. La Garra Guaraní vuelve al Mundial. El Banco Paraguayo de Todos es sponsor incondicional de la albirroja. Muy bien, ya estamos en compañía de la doctora María Teresa Barán, ministra de Salud Pública, en nuestros estudios. Buenas noches, ministra. Gracias por estar. Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a toda tu amable audiencia. Después de tanta insistencia, finalmente está con nosotros. Sí. ¿Usted también recibió premios en el exterior? Sí. A ver si nos cuenta cómo fue. En realidad es un premio que se suele dar a través de una fundación a personas que trabajan en la inclusión. Ajá. Nunca dieron un premio a alguien, al miembro de un gobierno, y por primera vez a través de esta fundación he recibido este premio internacional, que es por el trabajo que estábamos haciendo con Olimpiadas Especiales y por la inclusión de las personas con discapacidad. De hecho, que dentro del Ministerio de Salud Pública, cuando nosotros asumimos, teníamos un consultorio odontológico inclusivo. Hoy tenemos 16 consultorios odontológicos inclusivos en todo el territorio nacional, y también estamos fortaleciendo los consultorios, los servicios de desarrollo infantil temprano, para poder captar en forma temprana y precoz cualquier tipo de discapacidad. Incluso uno de los grandes desafíos, y que próximamente estamos también por ya habilitar, los consultorios TEA para las personas con trastornos del espectro autista. Habilitamos ya 2 en Alto Paraná, estamos próximos a habilitar 1 en Coronel Oviedo. Próximamente estamos trabajando ya para hacer un espacio en Pilar, y así ir buscando cada vez más como Ministerio de Salud, a través de un trabajo articulado, un trabajo en equipo, porque estos espacios
de alguna manera lo estamos trabajando con Itaipú para poder contar con todos los equipamientos necesarios para que el personal pueda trabajar adecuadamente y que podamos trabajar en equipo con psicólogos, neurólogos pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, con todo un equipo multidisciplinario para ayudarles a las familias que tienen algún familiar con discapacidad o con trastorno del espectro autista, que hoy el Ministerio de Salud o el Estado paraguayo pueda brindar esa atención a estos tipos de personas que hoy están con diferentes tipos de discapacidad. Claro, ahora, ministra, ¿cuánto es la deuda que tiene el Ministerio con las farmacéuticas actualmente? En realidad, nosotros hoy podemos decir que las deudas que tenemos son cerca de 400 a 500 millones de dólares. ¿Otra vez? Sí. Después de haber bajado muchísimo, otra vez. Sí, el tema es, y eso es muy importante recalcar, de que estas deudas se dan porque una de las lecciones más importantes es insumos estratégicos y nosotros debemos garantizar los insumos y medicamentos desde el Ministerio de Salud. Y siempre se hacen compras plurianuales y eso ha hecho de que hoy podamos tener nuevamente esta deuda con las industrias farmacéuticas. Ajá. Y del total de todo lo que le provee la industria farmacéutica, ¿cuántos medicamentos se pierden? No, nosotros... ¿O vencen? ¿Hay alguna estadística, algún número que reporte? ¿Y eso en plata cuánto sería? No, nosotros en realidad hoy a través de nuestro sistema de digitalización, a nosotros nos ayuda desde insumos estratégicos de poder, de hecho que cuando hacemos las licitaciones no pedimos con un vencimiento largo y también si nosotros se nos está por vencer esos medicamentos antes que se venza, nosotros podemos renegociar con las empresas, devolverles y ellos nos dan otra vez estos medicamentos con otro con otra fecha de vencimiento. Para evitar realmente... ¿Pero sin costo o...? No, sin costo. ¿Sin costo? Sin costo, sin costo. O sea, son trabajos que venimos haciendo desde insumos estratégicos y también en insumos estratégicos tenemos como un sistema de semáforos en donde sacamos primero los que están por vencer o sea, los que están próximos a vencer son los primeros a salir y los que están últimos en vencer son los últimos en salir. Y por otro lado, ¿cuántos funcionarios en total tiene el Ministerio de Salud en el país? Nosotros tenemos cerca de 60.000 funcionarios, pero dentro de lo que es el médico, nosotros podemos tener vinculaciones. O sea, un médico puede tener hasta 3 vinculaciones, por eso estamos hablando de cerca de 78.000. 60.000, pero de esos 60.000 un porcentaje tiene dos o tres vinculaciones. Vinculaciones con el Ministerio de Salud. Con el Ministerio de Salud. Ajá. ¿Ahí hasta cuánto se puede? Y nosotros por ley podemos dar hasta 4 en total. 4. 3 en salud pública y 1 en IPS, o 2 en salud pública y 2 en IPS, pero siempre es el máximo del tope que tenemos es hasta 4 vinculaciones. Ajá. ¿Y estos 60.000 funcionarios son suficientes ahora con la construcción de nuevos hospitales o va a requerir de cuántos más? No, de hecho que hoy las brechas que tenemos son cerca de 5.000 funcionarios para poder llenar las brechas en todo el sistema de salud. Ahora nosotros también estamos trabajando con la academia, con el Instituto Nacional de Salud, con DENERS, incluso con el Ministerio de Economía. A través del talento humano del Ministerio de Economía, estamos trabajando ya en la planificación de lo que va a ser el requerimiento de los recursos humanos en estos 7 nuevos grandes hospitales. Por eso también previendo estos nuevos edificios, estos nuevos grandes hospitales, hemos ampliado el número de plazas en las residencias médicas. O sea, un médico, hablando específicamente de médico, un médico estudia generalmente de 5 a 6 años para recibirse de médico. Después, hacer la especialidad de las troncales, que son pediatría, clínica médica, ginecobstetricia, medicina familiar, cirugía y traumatología. Esas son troncales que generalmente duran
3 años la residencia y después están las subespecialidades. Por ejemplo, el médico pediatra emergentólogo que hace emergencias médicas, el médico pediatra que hace terapia intensiva pediátrica o terapia intensiva neonatal, otra vez son 2 años más de formación. O sea, es un promedio de 10 a 12 años tarda un médico en formarse. Entonces, para ser especialista. Para ser especialista. Nosotros hemos ya aumentado las plazas para poder formar más médicos especialistas para estos nuevos hospitales. Ya hemos hecho como un análisis, cerca de 9.000 nuevos funcionarios vamos a necesitar, entre médicos, enfermeras, nutricionistas, radiólogos, obstetras, personal administrativo de apoyo. Es más o menos lo que vamos a necesitar. Y por darte un ejemplo, el Hospital Nacional. Hoy el Hospital Nacional tiene cerca de 4.000 funcionarios, con 700 camas. Nosotros estamos trabajando con el Albert Einstein en la construcción, de lo que va a ser el diseño, la construcción y la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Nacional, con más de 1.000 camas. ¿Cuándo estaría eso? Y nosotros estamos trabajando para cerrar todo en diciembre y, si Dios quiere y todo sale bien, para en el mes de abril del año que viene comenzar la construcción. Y mientras dure la construcción, porque lo que ¿Dónde van a ser atendidos mientras tanto? En el viejo hospital. En el viejo hospital. Y la construcción del nuevo hospital va a ser en la parte de adelante. De adelante, sí. Entonces, está todo diseñado para que mientras se haga la construcción del hospital, igual siga funcionando y se va a hacer todas las medidas. De hecho, que podemos decir que ya comenzó la construcción, porque en la parte de adelante del Hospital Nacional funciona un albergue. Entonces, para comenzar esa construcción, hoy ya en la parte de atrás del Hospital Nacional estamos construyendo el nuevo albergue para poder, esas personas que hoy están en este albergue, mudarse a la parte de atrás. ¿Cuántos hospitales nuevos se van a construir? Se van a construir 7 nuevos grandes hospitales. ¿Van a poder ser llenados con médicos especialistas? Sí. Pues yo recuerdo que le preguntaba a la doctora Teresa León hace años, ¿por qué no se tenían hospitales de referencias en las cabeceras, importantes cabeceras departamentales, ¿verdad? Serían 7 aproximadamente en las grandes cabeceras. Me decía que no había especialistas para llenar los hospitales. Porque le decía yo, la diferencia entre la vida y la muerte es la distancia en que muchas veces es trasladada a una persona que sufrió un accidente, una ACV, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener que sufrir un accidente en Ciudad del Este y traerlo hasta Asunción, o desde el Chaco hasta Asunción, o del Encarnación, o por ahí Misiones hasta Asunción, se puede morir la persona. Entonces, ¿por qué no tener hospitales de trauma, hospitales donde las personas puedan ser atendidas de enfermedades oncológicas, por ejemplo? Y me decía, no hay especialistas. Yo creo que de un tiempo a esta parte, Paraguay evolucionó. De hecho, que nosotros por año egresan cerca de 4.000 médicos. Tenemos cerca de 19.000 enfermeras que hoy tienen el título de enfermera, pero no están trabajando en su profesión. Entonces, y como te dije, el Hospital Nacional hoy ya tiene 4.000 médicos. Pero están preparados, están debidamente preparados, no salen de las universidades que pululan en cuanto a enseñanza de medicina y después uno... Le cuento, porque esto cuento, ¿verdad? Le cuento una experiencia. Sí. Y esto pasó en el sector privado, ¿verdad? En un hospital privado conocido acá en la capital. Se va una persona y le dice al médico de guardia, bueno, buenas noches, vengo porque creo que tengo cistitis. Al médico de guardia. Y le pregunta al médico de guardia, ¿en dónde? ¿Entiende? Sí, entiendo. No, por eso es que hoy nosotros, recién estuvo el ministro de Economía, sí, en donde esta mañana se lanzó el plan 2050, en donde creo que debemos tener la posibilidad de ir planificando. Entonces, nosotros desde ahora estamos trabajando y planificando en lo que va a ser la formación de estos recursos humanos. Y te voy a volcarme nuevamente al Hospital Nacional. El Hospital Nacional hoy tiene cerca de 4.000 funcionarios. Sí.
O sea que nosotros no vamos a necesitar 4.000 nuevos funcionarios para el funcionamiento del nuevo hospital. Probablemente vamos a necesitar 1.000. Y hoy nuestro mayor centro de formación de recursos humanos en especialidad es el Hospital Nacional. O sea que nosotros vamos a garantizar que la puesta en funcionamiento de ese Hospital Nacional, vamos a garantizar los recursos humanos. Se forman no solamente médicos, enfermeras, todo el personal. Y hoy dentro del sistema de salud tenemos estos dos grandes hospitales que habilitamos, el Hospital del Sur, el Hospital de Coronel Oviedo. También vamos a poder tener la posibilidad de aumentar las plazas para la formación de los médicos residentes, que eso lo hacemos en conjunto con las sociedades científicas. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a trabajar y a planificar y a poder dar la formación de estos recursos humanos. Y hace 36 años atrás, cuando se construyó el Hospital Nacional, todos decían es un elefante blanco. Hoy el Hospital Nacional quedó chico. Sí, entonces, sí, hoy tenemos la posibilidad y la voluntad política del presidente de la República en saldar una deuda histórica para el Paraguay, que es la construcción de hospitales. Hoy tenemos los recursos económicos. Pero no van a ser, pero van a estar habilitados, van a tener los médicos que tienen que tener, así mismo. Van a cumplir su misión. Así es. Que no sea como ese elefante blanco que antes se pensaba y que resultó ser de utilidad posteriormente. Pero no, desde el inicio van a ser útiles. Desde el inicio, porque en todo esto, por ejemplo, en Curuguatú, que el día viernes estuvimos haciendo el inicio de obras, hoy ya hay un hospital en Curuguatú, donde hay recursos humanos. Entonces, vamos a complementar con un X número de recursos humanos para poner en funcionamiento. Y lo que estamos buscando, vuelvo a decir, una deuda histórica que tenemos, que antes probablemente no teníamos los recursos económicos para construir estos grandes hospitales. Hoy, producto de la negociación con Itaipú, el presidente decidió de que iba a invertir en infraestructura en el área de salud. Y no solamente vamos a trabajar en la construcción de estos 7 nuevos hospitales, ya estamos trabajando en el mantenimiento de la infraestructura del Hospital del Trauma, del Hospital Oncológico del INCAM, y vamos a trabajar en el fortalecimiento de toda la red de Cordillera, toda la red de Paraguarí, y también estamos destinando fondos que tenemos para el mantenimiento de la infraestructura de los hospitales de Central. Pero una cosa, ministra, que me preocupa. Sí. El Congreso recortó recursos del Ministerio de Salud, lastimosamente. Ahora vamos a tener más hospitales, pero no podemos seguir con el mismo presupuesto. No, nosotros por segundo año consecutivo estamos teniendo un aumento del presupuesto en salud. Siempre solemos decir que las necesidades son infinitas, los recursos son limitados. Entonces, lo que nosotros también estamos buscando desde el Ministerio de Salud, mejorar esa calidad del gasto. O sea, comprar más y mejores productos a menor costo. Entonces, ¿será posible a menor costo? Sí. Nosotros, y te voy a dar un ejemplo, la inmunoglobulina es un medicamento que se usa mucho en diferentes tipos de patologías. Nosotros, en administraciones anteriores, se compraba a casi 550.000 guaraníes cada frasco. Hoy nosotros estamos comprando a 280.000 guaraníes el mismo medicamento, a casi el 50% más barato, entonces más económico. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar tener la trazabilidad de los medicamentos. ¿Ustedes compran con IPS los medicamentos para que sea más barato? No. ¿Todavía no? Todavía ¿Por qué se habló no. de eso? Lo que sí, nosotros ya estamos haciendo un trabajo con IPS en tener un mismo listado de medicamentos. Sí. Pues, entonces, empezar con... Si le falta uno, a ver si tiene el otro y... No, y no solamente eso. Nosotros tenemos cerca de 1.600 productos que compramos entre insumos y medicamentos. Pero lo que nosotros estamos buscando es hacer un trabajo articulado con... Si el ítem 1 es paracetamol, que el ítem 1 sea paracetamol para salud pública y para el IPS. Que los medicamentos oncológicos nosotros podamos tener también
porque no todos los medicamentos oncológicos compra IPS y a veces tenemos en salud, y ahí buscar esa complementación con el IPS. Ahora, pero el presupuesto no le da para medicamentos de alto costo, ¿no? Nosotros hoy estamos cumpliendo medicamentos de alto costo. Hoy tenemos... ¿Con el presupuesto que tienen? Con el presupuesto nosotros estamos comprando medicamentos de alto costo para el tratamiento. Cerca de $27.000 mensuales sale el tratamiento, anuales, para un paciente, por ejemplo, con alguna patología reumatológica, ¿verdad? Que nosotros hoy le estamos proveyendo estos medicamentos a estos pacientes. Ahora, me dicen que la deuda actual es de 500 millones de Sí. dólares. ¿Es así? 500 millones 500 de dólares. millones de dólares. Sí, así mismo es. Es mucha plata. Es mucha plata y es lo que nosotros siempre venimos diciendo que es el presupuesto que nosotros necesitamos. En realidad, hoy tenemos cerca de 1.300 millones de dólares, que es el presupuesto en salud. Si nosotros queremos tener el 100% de cobertura, el presupuesto en salud es cerca de 2.000 millones de dólares. Pero siempre tenemos que decir, nosotros tenemos que ser honestos y sinceros también. O sea, ese es el presupuesto real que necesitamos, pero también tenemos que tener en cuenta de que los recursos para poder llenar estos presupuestos es a través de los impuestos que recauda el Estado. Entonces, podemos decir nosotros de que 2.000 millones de guaraníes es el presupuesto real de salud pública, pero el Estado no sé si va a tener la capacidad de poder recaudar esos 2.000 millones de dólares para dar respuesta al 100%. Por eso estamos buscando también esta complementación de trabajar en mejorar esta calidad del gasto y también de controlar mejor, porque nosotros somos conscientes que probablemente tenemos también pérdidas por el camino. ¿A qué me refiero? En que cuando se hace la distribución, que llegue la cantidad suficiente a cada uno de los parques que tenemos, de que el paciente también sea honesto y sincero, porque a veces un paciente diabético o cualquier paciente retira el medicamento de un hospital, se va y retira de otro hospital y retira del otro hospital. Entonces hoy teniendo... ¿Cómo no hay un sistema que permita? Estamos trabajando en este sistema que permita que ese paciente, si ya retiró para su mes, se sepa, que aparezca que en no todos retire lados. en otro lugar, Exacto. ¿verdad? Entonces, son todas estos trabajos que estamos haciendo de ordenar y reorganizar todo el sistema de salud para que las personas puedan acceder. Y el otro drama que tenemos, o el otro problema que tenemos, que nosotros como Ministerio de Salud no podemos rechazar ningún paciente. Y la crisis que hoy está pasando el IPS se descarga en el sistema de salud. Ahora, ministra, ¿ustedes tienen un plan para pagar los 500 millones? Sí, por eso es que... ¿Cuál es? Estamos hablando con el ministro de Economía para buscar cuáles van a ser las mejores estrategias para ir saldando esas deudas que tenemos. Bueno, sí, porque me están diciendo, me están diciendo cómo van a pagar los 500 millones de dólares de deuda. Y por otro lado también, justamente de la Asociación de Padres de Personas con Diabetes y de Menores con Diabetes, me preguntan, ¿hay algún plan del Ministerio para dar a los chicos, sobre todo, los sensores para que esto se retire de los hospitales? Sí, nosotros estamos trabajando, yo creo que uno de los mejores programas que tenemos dentro del Ministerio de Salud Pública es el programa de diabetes, en donde nosotros iniciamos un proceso de empadronamiento, en donde tenemos hoy, estos empadronamientos nos permiten a nosotros también... ¿Y cómo tiene que hacer la gente para empadronarse? Ir a los hospitales, donde en casi todos los hospitales tenemos los programas de diabetes, donde ellos se tienen que ir a registrar y forman parte del sistema de salud, y mensualmente, hoy por ejemplo, a través de este empadronamiento, nosotros, un paciente diabético anteriormente, una vez al mes tenía que ir a consultar para poder tener la receta y retirar su medicamento. El que está empadronado puede consultar una vez cada 3 meses
y ahí ya le damos la posibilidad de que vaya solamente a retirar el medicamento sin la consulta, para que eso son todas estrategias para mejorar la accesibilidad. Ajá. Y nosotros con el equipo y el director del programa de diabetes estamos trabajando para que los diabéticos tipo 1 puedan tener estos sensores que ha cambiado la vida Sí, a a muchas muchos, sí. familias, porque estos sensores nos va a permitir a nosotros, desde el programa, poder controlar. También Las mamás o las familias pueden Así controlar mismo. y también pueden tener esa bomba de infusión que automáticamente Les alerte. les alerte Les y alerte. puedan tener la dosis de insulina, y eso mejora enormemente la calidad de vida Hay de un los famoso pacientes diabéticos. tenista, Zverev, el alemán, que es diabético. Y es común verle de repente cuando se levanta la remera y se aplica el medicamento Sí. requerido. Ojalá eso fuese posible, porque él tiene el sensor, se nota que tiene Sí. el sensor por el hombro. Pero Eh, una cosa es tener el sensor y tener la bomba de infusión. Sí. O sea, esas dos cosas hoy nosotros estamos trabajando como Ministerio de Salud para poder proveerle a los diabéticos tipo 1, Ajá. a los niños. Bueno, y por otro lado también, ministra, ¿qué pasa con los anestesiólogos del Ministerio de Salud? ¿Ellos tienen algún problema así como No. la gente del IPS o no? No. Nuevamente, y esto es gracias a que tenemos un buen trabajo en equipo con el ministro de Economía, lo que hoy están, por ley, hay una ley que habla de las 12 horas universales para Sí. los médicos. O sea, Salud Pública ya cumplió con esas 12 horas Ah, ya universales. cumplió con eso. Nosotros cumplimos con esas 12 horas universales y también cumplimos porque por ley los médicos terapistas, aparte de tener poder tener hasta 3 vinculaciones, de entrada ellos tienen un mes de vacación, Ujú. un mes de vacaciones y un plus de un salario mínimo por hacer guardias en terapia intensiva. terapia intensiva. Entonces, los médicos terapistas que hacen guardia en terapia intensiva, hoy el Ministerio de Salud Pública también está cumpliendo con ese deber que nos exige la ley de pagarle ese plus. Tuvimos problemas. ¿Cuándo? Porque ellos tienen que estar registrados en el control de profesiones y hay muchos médicos terapistas que están trabajando en terapia intensiva que no se registraron en tiempo y forma, y eso hoy nosotros tenemos que, primero se tienen que registrar para que nosotros le podamos pagar. Bueno, y finalmente, ¿qué va a pasar con las vacunas del dengue? Porque se habla de que el serotipo 3 podría estar entrando a nuestro país, que es la más grave de todas. ¿Qué va a pasar con las vacunas? ¿Va a haber suficientes vacunas? En principio creo que para 35.000 personas creo que va a haber vacunas, y primero los chicos. Sí. Pero es insuficiente. ¿Qué va a pasar con eso? De hecho, que nosotros tenemos que entender, y siempre suelo decir, que la mejor vacuna es la destrucción y la Sí, de eliminación los de los criaderos. criaderos, porque si no hay criaderos no hay mosquitos, y si no hay Sí, mosquitos pero no usted vamos a tener sabe cómo dengue. somos. Entonces, hoy Paraguay introdujo la vacuna del dengue, pero nosotros vamos a proteger los niños de 6 a 8 años. Sí, O sea, en Paraguay el dengue es endémico. sí. Y normalmente uno, si tuviste dengue por serotipo 1, vos ya creaste una inmunidad de por vida para serotipo 1. Entonces nosotros, desde vigilancia epidemiológica, entendemos que probablemente la mayor cantidad de población ya tuvo está casi todos inmunizado. los serotipos de dengue. Entonces, normalmente los que nacen y los que nacieron es lo que todavía no Claro, están en no están, contacto, claro. y por eso nosotros pusimos hoy como prioridad a los niños de 6 a 8 años, y no en todo el país, en los departamentos en donde es hiperendémico el dengue, ¿verdad? En donde siempre hubo mayor circulación, como es Paraguarí, Capital, Central, Itapúa, que esos son los departamentos en donde nosotros vamos a aplicar esta vacuna solamente al grupo de 6 a 8 años de edad. Bien. Ministra, muchísimas gracias por haber venido y habernos contado todo. Es muy importante que usted explique a la ciudadanía, y a nosotros nos agrada sobremanera que esté acá. Muchísimas gracias. Gracias. La doctora María Teresa Barán, ministra de Salud. A la vuelta de la pausa hablaremos
del voto secreto de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hay detrás del voto secreto? A ver si nos explican claramente qué significa y también acerca de la huelga judicial y sus posibles efectos. A la vuelta de la pausa. Alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja naturale té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Kilómetros de Asunción, existe uno de los mejores centros cardiológicos de Latinoamérica. El Instituto de Cardiología de Corrientes está acreditado por ITAES y en la máxima categoría de PAMI, con más de 20 cateterismos diarios, 1000 cirugías cardíacas incluyendo niños y 5000 procedimientos de alta complejidad. Combina tecnología de vanguardia, calidez humana y accesibilidad. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. Bien, ya entramos en el último bloque del péndulo. Estamos en compañía del doctor Robert Marcial González. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor, Carlos, a vos por la invitación habitual y muy contento de compartir este espacio de reflexión y debate agradezco público. que hayas dejado incluso un tema que te gustaba. Otros no hicieron lo mismo, ¿eh? Otros no. A quienes invitamos para que compartan la mesa. Pero me gusta que estés. A ver, me gustaría que le expliques a la gente qué es lo que le molesta a mucha gente acerca del voto secreto y que se quiere otra vez aplicar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera eso ayudaría o no ayudaría a la transparencia? ¿Y qué significado tiene? Bueno, ¿Qué es lo que pretenden? Yo creo, Carlos, que este es un tema, en primer lugar, tenemos que decir que es un tema que genera un legítimo debate propio de cualquier sistema constitucional vinculado a un poder público, porque tiene que ver con una pregunta esencial: ¿cómo perfilamos las instituciones? ¿Cómo nos gustaría que funcionen los poderes públicos? Y en ese contexto yo quiero arrancar con algo muy práctico y muy básico para en alguna medida bajar la espuma, descomprimir la tensión, pero al mismo tiempo para orientar las críticas que tienen que formar parte del debate en cuestiones más esenciales. Yo tengo que decir que en términos prácticos, el cambio, haciendo un reduccionismo casi caricaturesco para que la ciudadanía entienda, es 6 por media docena. Es decir, no hay un cambio esencial. No hay, digamos, no es fundamental. No es un tema fundamental en términos pragmáticos. Pero dicho eso, tenemos que recordar que la democracia constitucional es un territorio de tensiones. Y esas tensiones se tienen que administrar en función a principios. Y cuando hay duda o cuando queremos destensar o inclinarnos por un lado de la balanza, tenemos que seguir aquellos principios rectores que en alguna medida permiten suponer que se va a fortalecer el poder público. Y en ese sentido, en abstracto, creo que es muy difícil estar en desacuerdo con que tenemos que priorizar la transparencia, la rendición de cuentas, dar la cara a la ciudadanía, perfilar la estructura pública para que se puedan explicar las decisiones o sobre todo la construcción de las decisiones. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y nos cuesta tanto porque esto no se soluciona cambiando la norma.
tiene que ver con la cultura constitucional. Y Paraguay es un país absolutamente poco habituado a administrar los debates, las tensiones, los enfrentamientos, las posiciones, las legítimas diferencias por muchas razones culturales, históricas, políticas, etc. Es decir, nosotros tenemos una democracia que en lo formal funciona bastante bien, pero se reduce a lo formal. Es decir, tenemos que empezar a darle contenido al rito para que se fortalezca. Y este es un tema, y ahí voy al debate de principios, habiendo hecho la aclaración inicial, donde sí creo que tenemos que hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quién está detrás de esto? Esa es la pregunta con la que vos arrancabas, sí. ¿verdad? Es decir, pensar que aquí el Parlamento nomás tuvo esta iniciativa sería cándido y además iría contra el mismo discurso que el sector político mayoritario viene sosteniendo, de que no se tienen que invadir ámbitos de competencia de otros poderes. Entonces, claramente aquí hay un lobby desde el Poder Judicial, desde la Corte Suprema, y tenemos que preguntarnos por qué. Y en ese contexto, marcar que el Poder Judicial en términos generales no está haciendo bien los deberes. El Poder Judicial está en deuda. El Poder Judicial le está dando la espalda a la ciudadanía, ¿verdad? Está haciendo poco para demostrar que efectivamente están dispuestos a servir a la ciudadanía, comprometiéndose un poquito más con valores como la transparencia, la seguridad jurídica o mismo los mensajes institucionales. Para poner un ejemplo, que si bien es el más dramático, no, pero está lejos de ser el único, en temas sensibles como la mafia de los pagarés, por ejemplo, donde hoy, hace una hora en la sesión de hoy, finalmente se dieron cuenta que se podían levantar embargos, que se podían tomar decisiones. Se levantaron para 25.000. Sí, está bien, pero ¿por qué se levanta ahora y no antes? Y el escenario es el mismo. Porque hay amenaza de juicio político. Entonces, de vuelta, el poder funcionando para protegerse, para autoblindarse y no para favorecer y beneficiar a la ciudadanía. Y es una de las tensiones, exactamente. Por eso es que cuando se toca el tema de si tenemos que inclinarnos, aunque la solución práctica sea la misma, por un modelo u otro, tenemos que abonar el modelo que esté más cerca de la transparencia. Porque tenemos que preguntarnos, a ver, para abonar la tesis de volver al voto secreto, en abstracto, uno puede decir, es correcto. A mí particularmente hasta me gusta, y tengo que decir por qué. Porque son pocos, son 9 personas que tienen que estar votando una vez al año, y en alguna medida el voto secreto podría ayudar a bajar la tensión en términos de alianzas estratégicas o en términos de presiones para acompañar un candidato u otro. Entonces a mí particularmente hasta me gusta esa solución. Pero dicho eso, establecido mi gusto, lo que tenemos que preguntarnos es qué ha hecho la Corte para ganar la confianza de la ciudadanía, para que nosotros le demos ese voto de confianza, esa suerte de respaldo y de aval para justificar el argumento que subyace a la norma en cuestión, ¿verdad? Y no ha hecho nada, no ha hecho mayormente nada, y es preocupante. Y yo siempre marco, Carlos, lo he hecho en este mismo espacio en más de una ocasión, que es doblemente preocupante porque la Corte está integrada en términos generales por personas honorables, por excelentes personas, pero que cuando se ponen el traje de servidores públicos orientan su línea de acción tienen otras prioridades. Y eso se nota mucho, y se nota en la calle, se nota en el bolsillo de la gente, se nota en el justiciable, se nota en las víctimas del propio sistema. El tema de la mafia de los pagarés, Carlos, estamos hablando de que esa gente es víctima del Poder Judicial. Sí. Del Poder Judicial. Sí, o sea, los sicarios están en el Poder Judicial. Y frente a eso, ¿qué? Hasta ahora las reacciones institucionales, han sido tibias, han sido flacas. Se sigue dando esa señal de corporativismo, de encubrimiento. Y bueno, mientras la Corte no dé señales claras, yo no creo que sea saludable que la ciudadanía acompañe este tipo de iniciativas que le benefician a ellos. Claro, y también en base a los audios que se filtraron de parlamentarios, uno ve hasta qué punto están sometidos también algunos jueces, algunos fiscales al poder político. Entonces, y cuando hablo de poder político, hablo de cualquier partido. Claro. ¿Verdad? Entonces, es más complicado. ¿Qué es en qué beneficia, por ejemplo, el voto secreto?
¿Y por qué crees que hoy en día no debería haber voto secreto? Bueno, en primer lugar... A pesar de que te gustaría que sea Claro, secreto. a ver, yo quiero siempre establecer que existen honrosas excepciones, pero es triste que tengamos que hablar que la regla sea la Sí, opacidad, la opacidad. que la regla sea el sometimiento, que la regla sea ser mismo. brazos ejecutores de los poderes fácticos, del poder económico o del poder político, porque esa es la regla. Y en ese contexto es que hoy no solamente no hay beneficio para la ciudadanía acompañando esta línea de secretismo, sino que hay perjuicio, porque los mensajes institucionales hoy muestran que están jugando un partido distinto. Entonces, en abstracto, repito, a mí me parecería interesante darle esa confianza de que puedan estar un poquito más blindados a la hora de votar, porque eso probablemente facilita la convivencia, alivia el relacionamiento, permite que uno tenga más cintura política para no quedar comprometido públicamente con alguien que está haciendo lobby, etc. Pero insisto, esa confianza hay que ganársela. Y hoy no hay señales de que esta Corte esté haciendo las cosas de manera distinta a la Corte anterior, a la Corte que se fue y que tanto daño le hizo a la sociedad paraguaya. Bueno, ¿y cuál es la salida? Bueno, no hay un camino que pueda, digamos, unidireccional para estas cuestiones, ¿verdad? Pero que se involucre la ciudadanía, que dejemos en evidencia cuál es el trasfondo de este tipo de cuestiones, que instalemos reflectores en todos los rincones del Poder Judicial, que la ciudadanía, en este caso la víctima, sigan manifestándose como lo están haciendo ahora, son señales positivas, porque en alguna medida hacen Están forzando la situación. Están forzando y aparecen algunos referentes de la sociedad civil o de la clase política que dicen finalmente, ups, esto es grave, agendemos esto para ver qué tipo de soluciones se pueden articular. Pero al mismo tiempo tenemos que, porque no podemos sustraer de este debate lo que ahora, lo que está pasando actualmente grafica de cuerpo entero al Poder Judicial, de vuelta amenazas de huelga, de vuelta amenazas de utilizar a la ciudadanía como rehén para solicitar que se mejoren los privilegios. Porque eso es lo que está pasando y quiero en ese contexto marcar la cantidad de falacias que están utilizando los funcionarios, o particularmente la vocera del sindicato, para justificar la medida. ¿Por qué falacias? Y son falacias porque habla de que no cobran el sueldo mínimo. Eso es absolutamente falso. En primer término, porque restan del salario el aporte jubilatorio. Ese aporte va al patrimonio de los funcionarios, no va al patrimonio a tu bolsillo o a mi bolsillo. Así que hay una falacia. En segundo lugar, están cobrando un sueldo superior al estándar por una jornada inferior a la estándar. En tercer lugar, los servidores públicos, mal que les pese, son parasitarios, es decir, no generan riqueza. Entonces, al no generar riqueza, una de las reglas del servicio público es que te tenés que someter a las cuestiones, a las prioridades presupuestarias. Y finalmente, tengo que decir, ¿verdad?, que este mecanismo extorsivo que tiene como rehén a la ciudadanía está siendo dirigido al Poder Legislativo, cuando que el empleador de los funcionarios del Poder Judicial está en la Corte. Que le pregunten a la Corte cómo usan sus recursos, cómo establecen sus prioridades, dónde va el dinero. Y agrego, Carlos, el colegio, yo ya no formo parte en este momento de la comisión directiva del Colegio de Abogados, pero hace un par de años, en la última huelga, hicimos nosotros todo un trabajo para defender no solamente al gremio, sino a la ciudadanía, y solicitamos la calificación de la huelga de las extorsivas, y logramos obtener la calificación de la huelga. Es decir, el Poder Judicial dijo esta huelga es ilegal, y la ilegalidad de la huelga tiene una sanción normativa, una sanción que no fue aplicada por la Corte. Es decir, la Corte le dio impunidad a los huelguistas extorsionadores. Esta misma Corte, a esta misma gente. Entonces es lo mismo. Exactamente. Entonces, cuando tuvieron la oportunidad de desvincular con causa, porque la ley laboral lo imponía, ellos ocultaron, miraron para otro lado. Entonces hay que preguntarse por qué. Quiere decir que esta gente que está operando, utilizando como caballo de Troya las mejoras laborales, exactamente, usan como caballo de Troya las mejoras laborales para seguir consolidando privilegios y están siendo funcionales a alguien. Y eso es lo que tenemos que evidenciar entre todos, porque, insisto, de lo contrario nos toman del pelo impunemente, nos mojan la oreja y después en cuatro paredes yo hasta tiendo a imaginar que se ríen a carcajadas de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo es que teniendo la posibilidad de enderezar el rumbo, en el caso concreto, una declaración de ilegalidad de huelga, la posibilidad de hacer cumplir la ley, siendo la máxima instancia judicial, no lo hacen? Entonces, ¿qué partido están jugando?
Y esas son las cosas que realmente, no sé, no solo llaman la atención, sino que descorazonan, ¿verdad? No, Porque totalmente, porque la institución que debe, que debe trabajar en la solución de nuestras diferencias entre ciudadanos, se comporta de esa manera, ¿cuál es la confianza que vamos a tener en el sistema de justicia? así mismo, y a eso agrego, ¿verdad? Que uno tiene que mínimamente mostrar indicadores de gestión y de eficacia para solicitar mejoras laborales, ¿verdad? Eso pasa en cualquier estructura privada, pero también debe pasar en una estructura pública. Entonces hoy tenemos, insisto, un poder judicial que está sirviendo a un esquema fraudulento en términos generales muy intenso, y hago de vuelta la salvaguarda de las honrosas excepciones. Entonces, ¿a cuento de qué van a legitimar una medida de fuerza? ¿A cuento de qué van a paralizar el Poder Judicial para que el justiciable siga sufriendo, penando y transitando ese calvario absolutamente oprobioso? Doctor, cuando vos hablas así, del Poder Judicial, ¿cómo podés litigar con confianza, decir, creyendo que un buen trabajo, la aplicación correcta de las leyes es imposible, prácticamente es imposible en Paraguay, y no se cumple en la mayoría de los casos? ¿Cómo uno puede trabajar en el sistema de justicia así? Bueno, déjame reclamarle un poco a mis padres, porque si yo tenía esta información cuando elegí mi orientación profesional, claramente no iba a dedicar todos mis esfuerzos a la abogacía, pero ya estoy en el baile. Entonces lo que uno dice, Carlos, es simplemente que hay que pagar el precio, ¿verdad? Esto, venir a decir esto públicamente cuesta, nos cuesta a los gremialistas, nos cuesta a quienes queremos o tenemos la posibilidad de dar la cara, porque vienen las facturas por todas partes. Pero ¿te aún pasan así, facturas? pero por supuesto, Carlos, no solo a mí, ¿verdad? Yo no quiero acá ponerme Bueno, pero acá de eso es paladín de la entonces, justicia si ni ya de nada que estamos se le hablando de parezca. injusticias en el Poder Judicial, esto es más injusticia dentro de la injusticia. Sí, pero, pero tiene que ver con lo que marcábamos al comienzo, ¿verdad? Nuestras dificultades para administrar las voces críticas, para hacer autocrítica, para entender que lo que uno busca es simplemente tratar de mostrar cuáles son las omisiones para que se activen las soluciones que están al alcance de la mano. Y los abogados en general, incluso los que tenemos las posiciones más críticas, somos absolutamente pacientes con el Poder Judicial. Entendemos las limitaciones, las dificultades, los temas estructurales o presupuestarios, pero necesitamos que en aquellas cositas que pueden dar mensajes y señales, por favor, se pongan las pilas. Y a las cansadas, Carlos, esto hay que hacerlo en primer lugar porque es compromiso ciudadano. Claro. En segundo lugar, porque no podemos dedicarnos solamente a generar ingresos económicos para salvarnos nosotros el pellejo para llegar a fin de mes. En tercer lugar, tenemos que tratar de elevar la vara para mejorar la calidad del ejercicio profesional. Y finalmente, Carlos, hablar o callarse al final del día da el mismo resultado, Claro, ¿verdad? pero lo que pasa es que descorazona que uno no pueda confiar en el sistema de justicia. En que ¿para qué voy a acudir si yo no sé cuál va a ser el resultado y si yo sé que tengo la razón y cumplí con la ley, pero sin embargo otros factores inciden para que nos burlen? Y lo peor, desde el propio sistema de justicia se fomenta el cometer delitos. Sí, totalmente, es así. De hecho, asistimos, voy a hacer un poco de abstracción ahora de vuelta, ¿verdad? En términos de coyuntura global o mundial, asistimos a un fenómeno de neoconstitucionalismo, se llama esto. Es decir, hay una tendencia a rebajar la importancia de la ley y a permitirle a la autoridad judicial que solucione casos en función a abstracciones que están más cercanas a su capricho que a lo que mandan las leyes. Y vivimos en un Estado de Derecho, entonces lo que los jueces bien podrían empezar a hacer, sobre todo porque está al alcance de su mano y no se necesita un guaraní en presupuesto, es apegarse a la norma y entender que ellos están ahí simplemente para dar simple y de manera simple e intensamente, porque es muy importante esto para la convivencia ciudadana, para dar certeza a las relaciones litigiosas. Si se dedicaran solamente a eso, descomprimirían muchísimo la carga que les pesa a ellos y que nos pesa a nosotros. Pero están cada uno especulando, disfrazando de hecho caprichos con criterios filosóficos, normativos de vanguardia, y así nos va, así nos va. No, pero no, en realidad, doctor, es desesperanzador saber que aquella persona que tiene que dirimir mi conflicto contigo, ¿verdad?, no se va a atener a la ley.
sino a otros factores. Tal cual, pero tenemos que trabajar en fortalecer la institucionalidad. ¿Cómo hacemos para fortalecer? Y entender los procesos históricos, ¿verdad? Nosotros, porque el Poder Judicial es un reflejo... Ahora, esto de la mafia de los pagaré es, exactamente. El acabose, claro. Hay un profesor que viene bastante a Paraguay y tiene mucho protagonismo en América Latina, Juan Antonio García Amado. Él es un filósofo del derecho que tiene, por supuesto, esto lo hace para graficar e incluso parodiando un poquito, pero él dice, fíjate lo que dice para mostrar esto que estamos señalando, que a los países de América Latina, dice él y explica para el Paraguay, les va a resultar más barato en términos presupuestarios cerrar el Poder Judicial, dirimir las disputas entre ciudadanos con una moneda, de tal manera que no importa, sale cara o cruz, eso te da más seguridad jurídica que la que te dan los jueces hoy, puede tener 50 y 50 al menos. Y además sale más barato porque a los ciudadanos nos saldría presupuestariamente más económico pagarle al que ganó ese conflicto de cara o cruz de nuestro bolsillo que estar manteniendo toda esta estructura parasitaria que no le sirve a nadie y que está llena de privilegios. Esa es una forma de graficar lo mal que estamos. Y lo grave es que o los jueces o las cabezas de los poderes públicos o no se enteran o están cómodos con esto. Entonces es importante seguir martillando. ¿Por qué Paraguay es endémico? Es decir, ¿por qué la situación es? Uno dice, esto ocurre en todas partes del mundo. Así es. Es decir, no hay perfección, no hay un sistema de justicia perfecto en ningún país del mundo. No hay. Pero ¿por qué en Paraguay ya es tan grotesco, ya es tan grosero? Bueno, de vuelta muchas posibilidades de abordar esa interrogante, pero la principal, Carlos, es la exclusión, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país de marginados. La democracia para su funcionamiento necesita de la inclusión. Sin ese presupuesto inclusión es muy difícil pretender el funcionamiento institucionalizado, administrar el Estado de manera seria, de manera rigurosa. Y esa marginalidad que tiene que ver con la cantidad de personas, compatriotas que no llegan, que no tienen lo para comer, se ve replicada en el avance del crimen organizado, se ve replicado en la falta de formación de aquellas personas como regla de vuelta que integran los poderes públicos, se ve reflejado en la falta de voluntad política para aplicar medidas que están al alcance de la mano. Y en definitiva, eso es lo que tenemos que tratar de romper. Pero hay una cosa, doctora, esto nos puede llevar, lastimosamente, a lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? A que las embarcaciones con drogas les tiran una bomba y se terminó el cuento, ¿verdad? O lo que pasó ayer en Brasil, ¿verdad? En Río de Janeiro, en que te entra la policía, ¿verdad? Y 162 personas fallecidas, 4 policías entre ellos, ¿verdad? Es decir, a lo que nos lleva la injusticia es al aumento del poder del crimen organizado sobre el Estado de Derecho. Claro, es que estamos al borde del sálvese quien pueda y eso es grave y no estamos dimensionando la gravedad de esto. Exactamente. Yo no me iría fuera de Paraguay, ¿verdad? Nosotros tenemos el sicariato frente a la Facultad de Derecho, que es una estampa que refleja muy bien como el copamiento del crimen organizado, ¿verdad? Amanecieron los cadáveres en el río flotando, las rutas que pasan por Paraguay. Paraguay es un territorio donde el crimen organizado se siente cómodo y eso no se hace sin protección. Eso no se hace sin que alguien esté haciendo o no esté haciendo bien su trabajo. Sobre todo no está haciendo bien su trabajo. Claro, entonces de ahí que tengamos que ser sumamente críticos y casi inflexibles con las cabezas de los poderes públicos. Y esto aplica acaso principalmente a la Fiscalía General del Estado también, ¿verdad? Nos están honrando la memoria de ese gran servidor público que fue Marcelo Pecci, ¿verdad? Yo no puedo, realmente es difícil procesar que no haya una línea ahí quiero ver el corporativismo, ahí quiero ver la protección, ahí quiero ver la dignidad institucional, ahí quiero ver que justifiquen realmente todas las peticiones que realizan habitualmente. Y que no existan mandraques. Pero totalmente, así debería ser, ¿verdad? Y en fin, estamos haciendo agua por todas partes en términos institucionales y explicación histórica, cultural, política, sociológica o económica al margen. Lo cierto es que la bomba nos está por estallar en la cara y tenemos que hacer algo para, como sociedad, tratar de reorientar un poquitito el rumbo y el protagonismo, el histórico, el rol que la historia les asigna a las cabezas de nuestros poderes públicos es fundamental.
Y bueno, ya que no tenemos respuesta firme de parte del Poder Ejecutivo, que claramente tiene un proyecto distinto al de consolidar una institucionalidad basada en valores como la tolerancia, el pluralismo, los controles y la transparencia, exijámosle al Congreso, porque como el Congreso es funcional en términos de mayoría coyuntural a ese mismo esquema, exijámosle al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y ahora que la Corte, así como lo hizo esta tarde, demostrando que se pueden levantar los embargos, bueno, ese tipo de medidas pueden hacerla, lo podrían haber hecho hace muchísimos meses, y bueno, demuestran que se puede. Ojalá que se pueda. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. A vos, Carlos, por la invitación, a las horas de siempre. Muchas gracias al doctor Marcial González, Robert Marcial González con nosotros. Y así llegamos al final de otra edición del Péndulo por Unicanal. Muchísimas gracias por la compañía. Hasta el próximo miércoles.